Bien, Lilian, buenos días. Cuando lo desees podemos iniciar. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Bueno, buenos días compañeros, compañeras. Realmente le damos la bienvenida del espacio intersindical, salud, trabajo y participación de los trabajadores. Realmente para nosotros es un gusto y una caricia al alma tenerlos a todos ustedes en este momento difícil, en un contexto sanitario complejo, donde una vez más los trabajadores organizados y las trabajadoras organizadas estamos dando una pelea muy puntual y muy específica relacionada con cómo garantizar las políticas públicas sanitarias en los lugares de trabajo. Así que esto es parte de este contexto. Nosotros como espacio intersindical hemos trabajado mucho en proyectos, en escritos, en documentos, precisamente específicamente para que llegue a los compañeros que están en este momento en la gestión, por un lado, y también para que los compañeros diputados de extracto sindical tengan todo lo que ha escrito el espacio para que estos proyectos dejen de ser proyectos y se conviertan en ley. Así que bueno, sin más, quiero agradecer a todos los compañeros que están en la mesa, que pertenecen a diferentes organizaciones, que son todas del espacio. Quiero agradecer también especialmente a los compañeros que han hecho posible, tenemos más de 22 fanpage, como se dice ahora, transmitiendo en directo, y esto es gracias a la generosidad de los compañeros de Subte, a Quique especialmente, que lo hemos vuelto loco, y a dos compañeros muy queridos de Satsai, al Vasco y a Marianita, y también a Sandra del espacio. Bueno, todos ellos han hecho posible que hoy estemos acá. Le agradecemos la presencia de todos, de Quique, de Beto, de los compañeros químicos, de Cetera, de Utelpa, de Adunla, la compañera querida de Adunla, de Silvia Cárcamo, de la Universidad de Lanús, que siempre nos ha cobijado antes de la pandemia todos los encuentros, a la compañera de SADOP, Marina, al compañero Guillermo, a Gustavo Rolandi de la CTA Nacional, a Roberto Badadel de la CTA Provincia, a los compañeros de SUTEBA, creo que no me olvido de ninguno, y básicamente, bueno, ni hablar del compañero Victorio Paulón, que bueno, a Victorio lo tenemos en el corazón siempre, y en la cabeza, así que es un invitado de lujo. Y bueno, vamos a presentar a tres grandes. Para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, son tres compañeros que han hecho un recorrido en la gestión, porque decir las cosas y escribir las cosas es más fácil. Llevar al acto y a la acción todo lo que sabemos que hay que hacer, a veces es más difícil. Con lo cual, saludamos al compañero Carlos Rodríguez, ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, médico laboralista, médico del trabajo, creo que es uno de los pioneros que ha trabajado el tema de salud y trabajo y participación de los trabajadores, ya nos va a contar su experiencia. Ha trabajado en la OIT, en la UPS, fue director nacional de salud y seguridad en el trabajo,
un largo recorrido, un querido compañero, profesor de muchos de nosotros que estamos hoy acá, somos discípulos de él. Después tengo el gustazo de presentar al compañero Oscar Cacho Cuartango, exministro de la provincia de Buenos Aires, también hacedor de una ley en la provincia de Buenos Aires. Nos hemos peleado mucho con Oscar, pero hemos logrado un cariño inmenso y mucho respeto. Cuando le pregunté cómo iba a ser presentado, me dijo que lo presente como abogado laboralista, es ministro y militante peronista de siempre, así que cumplo con sus palabras y lo presento tal cual. Y bueno, y por último, que no es último, sino es una cuestión de ordenamiento nomás, y va a comenzar esta charla, al querido compañero Carlos Tomada, que estuvo estoicamente en el Ministerio de Trabajo durante largos años difíciles, luchándola ahí, y la sigue luchando, porque es embajador de México, y bueno, el coronavirus no le permite. Así que para nosotros es un gustazo que Carlos esté hoy. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa y nos preocupa, porque consideramos nosotros, el espacio intersindical es un espacio que agrupa gremios de la CGT, de la Corriente Federal y de la CTA de los Trabajadores. Y estamos absolutamente convencidos que la línea para garantizar las políticas en los lugares de trabajo es con los trabajadores. Por lo tanto, este tema de hoy es participación de los trabajadores en la política pública. Y realmente consideramos, y por lo que hemos estado con una encuesta desde el espacio intersindical, vemos que tanto en ámbito público como privado, los protocolos de actuación, de prevención y de protección por el COVID no están siendo efectivos, con lo cual nos pareció que era importante tener a estos tres grandes que han trabajado el tema. La dinámica va a ser la siguiente, van a tener 20 minutos o'clock, yo les voy a avisar cuando se va terminando, y después ya tenemos algunas preguntas de algunos compañeros, y obviamente los compañeros que están en la mesa, en el Zoom, pueden hacer una pregunta, una intervención corta, siempre todo esto es muy corto, porque la idea es terminar a más tardar a la 1. Si podemos un ratito antes, a pedido de algunos integrantes de la mesa, mejor. Así que le damos la palabra a Carlos, nos silenciamos todos, y bueno, Carlos, todo tuyo, 20 minutos. Carlos Tomada. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, hasta último momento no sabía cuándo me tocaba. Dijiste Carlos y me quedé ahí frío, pero ahora sé que arranco. Para mí lo primero, decir, no puedo empezar de otra manera, que es con un agradecimiento enorme a esta convocatoria, que celebro, que festejo por el título, por el contenido, y también, y es un placer hasta decirlo, el gustazo de compartir una mesa con Carlos Rodríguez y con Oscar Cuartango. Dos grandes gestionadores. Yo me asusté cuando dijiste que Carlos Rodríguez iba a hablar de su experiencia, porque si vamos a hablar de la experiencia de Carlos Rodríguez nos quedamos hasta mañana. Así que, porque en este tema, como bien lo dijiste, es un formador. Se te cerró el micrófono, Carlos, no se te escucha. Sí, no se escucha. Ahí está. Bueno, con ambos he compartido horas de gestión y de trabajo, así que también eso para mí es un motivo de orgullo. Bueno, yendo al punto. Yo me agarré un poco del título porque me parece bien entrar por el lado de la participación. El tema de la participación de los trabajadores es un tema que en la Argentina
ha sido muy conversado, ha sido muy estudiado, tiene algunos antecedentes, y en general, digo, la participación de los trabajadores tiene algunos antecedentes prácticos de distinto nivel, pero no hay una relación, diría yo, acorde entre lo que es nuestro sistema de relaciones laborales, la trayectoria del sistema de relaciones laborales y la fortaleza de nuestro movimiento obrero. No hay una relación con los niveles de participación alcanzados en la Argentina al interior de los establecimientos, ¿no? Y a mí ese es un tema que me interesa particularmente, y desde ahí quiero abordar mi intervención de hoy. Y creo que es particularmente pertinente el tema de la participación frente a esta triple crisis que estamos enfrentando, una crisis social y la crisis de la deuda, que era prepandemia, y la crisis derivada específicamente de la pandemia. Esta crisis derivada del coronavirus y sus consecuencias, que todavía no alcanzamos a medir y que yo creo que van a ser duras, tiene una característica que es absolutamente externa al mundo laboral, es externa a las relaciones capital-trabajo. Con lo cual hay poco espacio, en esta oportunidad va a haber poco espacio por parte de los sectores dominantes en culpabilizar de algún aspecto de esta crisis, como hacen siempre, a las organizaciones, a las instituciones del mundo del trabajo y a la legislación argentina. Generalmente se utilizan las crisis como excusa para atacar estos tres elementos sustantivos del mundo del trabajo, como son las organizaciones sindicales, las instituciones laborales y las normas. Yo creo más bien que más que culpabilizar a esto o a los trabajadores mismos, como ha hecho el gobierno anterior, nos vamos a encontrar con un territorio donde ahí están las víctimas. Las principales víctimas de esto, y en esto hay que ser desde ahora muy claro, las principales víctimas están del lado de los humildes, de los vulnerables, de los vulnerados, de los trabajadores. Y porque esta crisis también, una de las primeras consecuencias, uno de los primeros rasgos notables y precisos que hay que destacar es que ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos en materia de desigualdad en el mundo, en la región y en la Argentina, pero las ha agravado, porque nadie es igual frente a este coronavirus. No es cierto que ataca a todos igual. Por eso tenemos que estar muy alertas, sabiendo que van a ser utilizadas esta crisis que puede ser utilizada por los sectores como una excusa. Fíjense lo que está pasando en España. En España ha pasado el pico alto, ya han vuelto a cierta normalidad además, y contrariamente a lo que se pensaba y a lo que se decía, que venía un mundo donde se modificaban las relaciones de fuerza y demás, lo concreto y brutal es que en la COE, que es la Cámara de Empresaria la más grande por lejos de España, ha ido con una brutal ofensiva sobre las políticas del gobierno español, de Pedro Sánchez en su alianza con Podemos, exigiéndole que nada de pensar en esto que habían dicho, de dejar de lado la reforma laboral, y al contrario, le exigen al gobierno casi patoteramente que no se toque ni un renglón de una reforma laboral desastrosa que ha entrado en vigencia en España hace 3 años. Digo, nosotros no nos podemos sorprender si
como en cualquier otra crisis, empiezan a aparecer de ahora en más allá de lo que está ocurriendo ahora, el tema de los despidos, de baja de salario, dificultades con la negociación colectiva, en fin, la xenofobia, la discriminación, todo este paquete que a mi juicio de manera agravada vamos a ver. Con lo cual, me parece que lo más importante es que utilicemos estos ámbitos y estas reflexiones para entender que desde hoy, porque el después es ahora, tenemos que pensar en que esto que estamos viendo de la necesidad de un mayor Estado y que ese mayor Estado, esa mayor presencia del Estado va a requerir de mayor cantidad de recursos, fuerce una respuesta diferente, o sea, una respuesta donde haya más protección social y más Estado, no menos protección social y menos Estado, como seguramente se planteará desde la derecha, ¿no? Hay un cierto sentido común instalado por el neoliberalismo en que frente a una crisis lo que hay que hacer es debilitar más aún la protección. Nosotros creemos que por el contrario hay que aumentar la protección. Y ahí es donde yo quiero insertar el tema de la participación. Yo creo que, como dije antes, la participación no tiene el nivel, mereceríamos tener mayores niveles de participación en la Argentina, y quisiera precisar de qué hablo cuando hablo de participación. Hay muchas formas, hay muchos niveles de intensidad en la participación. Y también hay diferentes contenidos de la participación. Me interesan todos, desde el básico, siguiendo la clasificación de Oscar Hermida, desde la obligación empresaria de dar información, pasando por la consulta, siguiendo por la negociación, llegando a la participación en la gestión y finalmente la participación en la propiedad. O sea, son todos niveles distintos, pero importantes de la participación. Yo agregaría una, que es otra clasificación, porque me interesa particularmente, que una es la participación en las políticas públicas, que de alguna manera es por donde entraría lo que estamos hablando. Pero también lo que es, y ahí es nuestra principal falencia, en la participación a nivel de la empresa, a nivel del establecimiento, a nivel de la organización empresaria. Ahí queda mucho territorio para recorrer y creo que es imprescindible y es el momento para aumentar los niveles de participación, para plantear la participación, la necesidad de una mayor participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque participación quiere decir ser parte. Y en el escenario que viene, de la única manera que se puede plantear un esfuerzo compartido es si se entiende que los trabajadores tienen que ser parte del beneficio antes que necesariamente parte del esfuerzo. Eso significa algo que en la Argentina parece imposible, que ideológicamente nuestros empresarios están a años luz. Pero bueno, yo creo que es el momento de poner esos temas en la mesa, insisto, para que el día de que comencemos a debatir la pospandemia, que ya hoy, sepamos que arriba de la mesa está el tema de la participación, que no es un tema menor. Así como está instalado, bueno, vamos a ver qué hacemos con el IFE, qué se hace con el ATP, se ha instalado el tema del impuesto a las ganancias, a la riqueza. Bueno, también creo que el tema de la participación es ahora cuando debemos empezar a volver a discutir. Y dije también que había distintos temas de participación. Por supuesto que, en general, nuestro sindicalismo, siempre con las excepciones importantísimas que ha tenido la vasta historia sindical argentina, ha intervenido en algunas situaciones. Pero
no hay un reflejo en la vida cotidiana, ni siquiera en los convenios colectivos, sobre esta cuestión de organizar la participación. ¿Cuáles serían los contenidos? Para mí el más importante, y es el que casi yo diría que le da razón de ser a la negociación colectiva, más allá de los salarios que sabemos que es lo más importante, es el tema de la participación de los trabajadores en la organización del trabajo. Es un tema que tiene que ver con la diagramación de toda la organización, que tiene que ver con la introducción de las nuevas tecnologías, tiene que ver con la toma de decisiones. Me parece que ese ámbito, descuidado por cierto, tiene que empezar a plantearse. Hay un saber obrero, hay un saber de los trabajadores que se pone en juego y del cual generalmente, también digámoslo, los empleadores se benefician de ese saber de los trabajadores a cambio de nada. Y es hora de que sea esto reconocido. En términos institucionales, más que económicos también, por supuesto. Otro tema es el tema de la formación. En este tema es tal vez el que hay un recorrido más largo en materia de diálogo bipartito o tripartito entre empresarios, trabajadores y el Estado. En los últimos años, en los últimos 15 años, 20 años, el tema de la formación está incorporado definitivamente y muy seriamente en la actividad de los trabajadores. Me refiero en la formación para el trabajo como también en la formación sindical. Otro aspecto que seguramente en algún momento estará en discusión, que es la cuestión de la productividad, de una vez por todas, un debate que tendremos que dar y tenemos que darlo a partir de la participación de los trabajadores y a partir del deber de información de los empresarios. Y esto también tiene que ver con la gestión cotidiana de la empresa y con la organización del trabajo. En la instauración de nuevas tecnologías. Algunos sindicatos ya tienen esto. Ya tienen algunos sindicatos como ESMATA, mineros, hay sindicatos que han dado algún paso en esto de la necesidad de la participación de los trabajadores frente a la instauración de nuevas tecnologías. Por supuesto que está también el tema al que venimos escabullendo el cuerpo por momentos oportunos, más oportunos, menos oportunos. Hoy yo creo que va a ser imprescindible empezar a hablar de participación en las utilidades o participación en las ganancias, porque frente a un escenario donde los crecimientos puedan ser desiguales, habrá que tener en cuenta, por un lado, que los convenios colectivos sigan siendo convenios colectivos de actividad, que establezcan pisos mínimos, pero que pueda haber mecanismos de participación en los beneficios para los trabajadores de las empresas que puedan implementar estos esquemas. Por supuesto que también finalmente está la participación en las decisiones. De eso hay distintos, que no me voy a detener ahora, distintos ejemplos y distintas posibilidades, desde los PPP hasta la participación en la gestión de la empresa de luz y fuerza, en la participación en directorios mixtos, sobre todo en el sector de servicios públicos, gran debate también por delante, particularmente cercano a los compañeros del subte, y también, ¿por qué no?, en la participación en la toma de decisiones en el sector privado. ¿Por qué ahora? Y bueno, porque el COVID centralmente, pero la crisis importante que en general está viviendo el mundo, la región y el país, por lo pronto ha habilitado la posibilidad de dar estas discusiones. Yo no sé cómo van a terminar, no soy de los optimistas empedernidos, soy relativamente optimista en un escenario pesimista. Y creo que si algo ha pasado es que todo esto que está ocurriendo ha roto ciertos lugares comunes que se habían impuesto desde la derecha y desde el neoliberalismo, y algunas discusiones que ellos daban por cerradas, me parece que hoy han sido reabiertas y están en cuestión. Digo, la participación es necesaria porque va a ser la única manera de que los trabajadoras y los trabajadores
se sientan parte de un proceso de transformación de nuestro país. Y cuando digo participación, por supuesto en consejos económicos sociales, por supuesto en los espacios que cada sindicato vaya alcanzando, pero me estoy refiriendo básicamente a nivel de las empresas. Va a haber que insistir que los trabajadores tienen algo que decir, que al final de cuentas, si hay inversión de capital, también hay una inversión por parte de los trabajadores. Y esto debe ser reconocido. Voy para ir terminando, con relación a los comités mixtos. Obviamente que he optado por no abordar ese tema en detalle, porque tengo al lado mío, virtualmente, a dos ejemplos, no solamente de trayectoria de vida, sino de concreción en los hechos. Acá sí que no es sanata. Acá estamos hablando, y me siento muy orgulloso de estar al lado de ellos, de dos ministros que tuvieron gestión y que en su gestión instalaron a contramano, parece mentira tener que decirlo así, a contramano de todos los poderes posibles, la existencia de comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo. Y curiosamente, hay algo que lo dejo como un interrogante, a mí también me preocupa. No es porque en la Argentina de este tema no se haya hablado, tampoco es porque no haya habido proyectos parlamentarios. Grandes dirigentes políticos y conocidos y con trayectoria muy pública han estado vinculados a proyectos vinculados con la salud y la seguridad del trabajo, y con respecto a comités mixtos en especial, me refiero a Oscar Allende, diputados durante el gobierno de Ilia, Oraldo Britos, también presentó su proyecto durante el gobierno de Alfonsín en el Ministerio de Trabajo, empezó a trabajar este tema en el que seguramente no debe haber sido ajeno Carlos. El diputado Esteves Boero presentó también un proyecto sobre comités mixtos. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo esto no tuvo concreción? Pregunta, ¿habrá sido, no fue por falta de voluntad desde la política? Me parece que hubo seguro falta de continuidad democrática que impidió, por un lado, la concreción de todos estos intentos. Y por otro lado, una resistencia empresarial que al día de hoy se mantiene, es manifiesta, pero también es anticuada. Porque todavía tenemos que escuchar al sector empresario decir que no, que ese tema es un tema, el tema de la seguridad es de la empresa, como si entendiendo que el deber de seguridad fuera un derecho de ellos. Y la ley lo que habla es del deber de seguridad, no del derecho de seguridad del empleador. Por supuesto, alegan también que los trabajadores no están capacitados, ¿cierto?, para discutir cuestiones técnicas. Esto ya ha sido superado largamente por la historia y por los ejemplos que todos conocemos. Y por último, el otro argumento empresarial es que, bueno, esto lo único que sirve es para el conflicto. Efectivamente, es para el conflicto. Porque mientras permanezca el conflicto entre ganancia y salud, y el diálogo va a ser muy complejo, va a ser siempre un diálogo debilitado. Hay que salirse de esa lógica, como hace muchos años planteaba Carlos Rodríguez, y poner la discusión de la salud de los trabajadores en un plano absolutamente distinto del de las ganancias. Es otra cosa lo que se discute. Termino señalando que creo que uno de los mecanismos por donde debe empezar el debate de la participación en las empresas es por el lado de los comités mixtos de salud y seguridad. El COVID, con la necesidad de sus protocolos, lo exige. La circunstancia de la necesidad de aumentar la participación de los trabajadores y convertirla en una realidad también juega a favor, y yo creo que son mecanismos institucionales fundamentales que deben establecer las normas de prevención, que deben garantizar su eficacia. No, miren, yo en la gestión algunas cosas hicimos y no las voy a contar ahora, tocarse en otra oportunidad, pero quiero decir, si no contamos
con los comités mixtos, los avances que se hagan desde el Poder Central o inclusive desde los gobiernos provinciales son difíciles de convertirlo en un cambio de la cultura preventiva. La Argentina necesita cambiar la mirada que tiene de los riesgos, sobre los riesgos del trabajo. Una larga lucha con éxitos, pero también con fracasos. La presencia de comités mixtos al interior de la empresa garantizan la participación, garantizan la eficacia, garantizan la revisión constante de esas normas para que sean aplicables y finalmente son, insisto, el principal mecanismo que hoy tiene la Argentina para avanzar en este tema, en el que, curiosamente, estamos atrasados con respecto al resto de Latinoamérica. Nosotros que nos vanagloriamos de nuestras normas, de nuestra organización sindical y demás, la verdad, hay 13 países de Latinoamérica que tienen normas en materia, que creo que deben ser casi todos, en normas en materia de salud y seguridad. Y nosotros, recién en el 2011 y 2012, ratificamos los convenios el 155 de la OIT y el 187. Ese en el 187, efectivamente, del 2006. Recién pudimos ratificar esas normas, que son, como siempre, como toda norma de la OIT, un piso civilizatorio básico. Así que, bueno, con esto concluyo mi intervención y me presto a disfrutar a mis dos compañeritos de mesa. Gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos. La verdad, lo lindo de esto es seguir pensando colectivamente, ¿no? Esto de las cosas que vos planteaste, qué significaba participar. Y bueno, es intervenir, modificar, colaborar, hacer valer. Y creo que en este contexto las palabras de los trabajadores somos los que tenemos el valor cotidianamente. Y por otro lado, esto que planteás vos tan claro de la economía o la vida. Creo que los trabajadores siempre estuvimos en el lado de la vida. Bueno, ahora vamos a presentar al segundo Carlos, a Carlos Rodríguez, ex ministro de la provincia de Santa Fe, ya fue presentado previamente, así que bueno, Carlos, 20 minutos, rogamos acordar el tiempo estipulado, así podemos tener algún diálogo con los compañeros y compañeras. Adelante, Carlos, gracias. Con mucho gusto y muchísimas gracias por esta invitación de compartir una mesa con dos grandes realmente. Y le voy a contar la historia de esto. Es decir, ¿y por qué no tuvimos ya bastante tiempo antes comités? En realidad, es decir, de vuelta de pasar una temporada de vacaciones larga en España y recuperada la democracia, tuve la suerte de ser nombrado por Alfonsín director nacional de Higiene en ese tiempo, el nombre, y Salud en el Trabajo, al mismo tiempo que estaba Carlos como director de Relaciones Laborales, Carlos Tomada. Y yo venía con la idea fija de cambiar la ley de higiene y seguridad. Es decir, nuestra ley de higiene y seguridad, ustedes saben que en realidad es un decreto ley, producto de una dictadura militar reglamentado por otra dictadura militar. Entonces, estaba claro para mí que había que abatir esto y que la democracia debía darse una ley de salud y seguridad en el trabajo. Lastimosamente hoy, muchos años después, sigo pensando exactamente lo mismo porque no lo conseguimos. Y los comités formaban parte de esa ley natural, era un eje indispensable, de forma tal de que yo apunté a eso con los sucesivos ministros, desde el primero hasta el último con los que trabajé. Es decir, los 5 del Ministerio de Trabajo de Alfonsín, o sea, 5 ministros hubo en ese periodo, los traté de convencer, ninguno lo convencí. Bueno, así siguió la historia, inclusive con Carlos avanzamos mucho en ese proyecto de ley, que finalmente no llegó a presentarse. Y creo que esto es mea culpa. Yo debía haber insistido mucho más
en la posibilidad de sacar una norma de comité solo, pero no faltaban, como bien dijo Carlos Tomada, normas o proyectos de normas de respecto. Había una buena cantidad. Y había una que nombró justamente Carlos, que era la de Esteves Buero, en la cual yo personalmente colaboré. Y era un proyecto que nos satisfacía. Sin embargo, nunca, ninguno de esos tuvo ni siquiera despacho de comisión, de todos esos proyectos de ley. Lo cual nos puso a nosotros en una disparidad, como bien señalaba, respecto al resto de Latinoamérica. Entonces se da la situación de que Hermes Wiener me pide que sea su ministro de Trabajo, iba a crear el Ministerio de Trabajo porque era una secretaría y quería que yo tomara esto. Yo venía con relaciones con Hermes de hacía mucho tiempo, pero a nivel de conversación individual, resolver algunos problemas, asesorar algunas cosas en el gobierno de Rosario. Ojo, siempre ad honorem. Y lo cierto es que cuando en el Congreso mismo, en un salón, me pidió que fuera su ministro de Trabajo, ya una vez electo, le dije que no de ninguna forma. O sea, no entraba dentro de lo que yo pensaba, digamos, el ser ministro de Trabajo. Entonces me dijo, si vos no sos el ministro de Trabajo, yo no creo en el Ministerio de Trabajo. Wow. Finalmente le dije, mira, te voy a ayudar a armarlo. Y un día no sabía bien por qué, pero era el ministro. Y bueno, este fue una de las normas que sacamos durante los 4 años que me tocó ser ministro. Y naturalmente, en una tarde escribí el proyecto, el borrador del proyecto, y me fui a hablar con la CTA y con la CGT. Con la CTA conseguí acuerdo rapidísimo, con la CGT fue más difícil, más duro, o sea, convencerlos. Y yo tenía un as guardado en la manga, vamos a contarlo ahora, que era la forma de elección de los delegados. Yo en el proyecto había puesto de que la elección de los delegados de Salud y Seguridad en el Trabajo debía ser una elección directa donde los trabajadores elegían a cualquiera de los otros trabajadores. Y yo sabía que esto iba a resultar inaceptable, entonces cedí de que fuera dentro de fueran elegidos dentro del cuerpo de delegados de la institución, y esto ayudó a andar. Fuimos al Parlamento, tuve una larga explicación previa de por qué planteábamos esta norma. Fue bueno los resultados en el Parlamento, y tal es así que a la hora de la votación solamente hubo 2 votos en contra. Una de un apellido muy famoso en el automovilismo argentino y santafesino, que ustedes deducirán, y otra de UPCN, de una miembro de UPCN. Es decir, UPCN nunca estuvo demasiado convencido de esto. Y este es un proyecto de norma, o fue una ley, o es una ley, es decir, que ha logrado instituir en una sola norma a todos los trabajadores, tanto los trabajadores públicos como los trabajadores privados. Y que hoy día puede dar cuenta de tener alrededor de 1.500 comités funcionando y unos 2.000 delegados de prevención funcionando. Esos 2.000 delegados, estamos hablando de empresas con menos de 50 trabajadores, o sea que la cobertura es bastante buena. Pero no nos conformamos con sacar la ley. Inmediatamente después, el propio ministerio comenzó a hacer capacitación sindical. En sociedad con distintos sindicatos, se fue recorriendo la provincia haciendo capacitación. Porque esta ley tiene algunas particularidades de avanzada. Una de ellas es la obligación de tener un programa anual de prevención. Y en la reglamentación se especifica que comienza esto por la definición conjunta de la política de la empresa, y de ahí para abajo con lo que son las normas habituales de creación de un programa, ¿verdad? O sea, esto fue un avance notorio, y ya venía el avance notorio en el sentido de que este programa debía ser aprobado por los miembros de la comisión. O sea que no hay programa si no hay aprobación por parte de los trabajadores. Estos son derechos de los trabajadores dentro de esta ley. Y esto obligó a que las empresas también comenzaran a programar. Y yo no le digo que todo haya mejorado y que todo esté funcionando perfectamente, porque esto no sería correcto. Pero sí que hicimos lo posible. Y cada año íbamos recorriendo la provincia 2 veces al menos, haciendo reuniones en las cuales se presentaban los casos más interesantes de logros a través de estos comités, se discutían cuáles eran los problemas y cómo resolverlos en mesa tripartita. También la reglamentación de la ley se hizo en mesa tripartita. Por eso van a ver una serie de condicionamientos en la reglamentación respecto a la paralización del trabajo. Pero en general los resultados fueron satisfactorios. Y lo que tengo que decirles es otro secreto, ahora es un secreto a voces, y es que no fui a consultar a los empleadores.
porque sabía perfectamente que si consultaba a los empleadores no iba a tener una ley. Entonces consulté a los trabajadores, acordé con los trabajadores y me los llevé al Parlamento. Después discutimos todas las veces y tuvimos cantidad de comisiones tripartitas que realmente valieron. Y algunos de los miembros de la Unión Industrial de Santa Fe, algunos, hoy día son propagandistas del sistema. Es decir, yo a veces me pregunto, cuando un empresario es propagandista, ¿será así o lo habremos hecho tan mal? ¿Verdad? Pero bueno, de esta forma es que hemos andado el camino, y creo que mi error fue de entrada no apoyar en el nivel nacional el comité solo y no la ley. Sin embargo, sigo insistiendo en que esta ley es indispensable. Es una vergüenza que después de haber ratificado el convenio 155, que es la Biblia de la salud y seguridad, es decir, aún sigamos con una ley de la dictadura. Esperemos que los nuevos compañeros y compañeras hagan la fuerza necesaria para que los trabajadores tengan la ley que se merecen. Bueno, hasta acá llego, luego me presto para las preguntas que quieran. Bueno, gracias, Carlos. Muy claro, y los que damos fe también, que la ley de Santa Fe también ayudó a pensar y a repensar en la provincia de Buenos Aires, que también una disputa también muy grande, pero ahora presento al querido compañero militante peronista, como pusiste, de toda la vida, de siempre, al compañero Oscar Cancho Cuartango, que nos cuente un poco la experiencia también de la provincia, que bueno, uno en parte estuvimos ahí desde el famoso accidente y triste accidente de los compañeros de Río Santiago, y a partir de ahí la política de la provincia de Buenos Aires en cuestión de salud y seguridad tuvo un giro a partir de una tragedia de estos compañeros. Y a partir de ahí la convocatoria del ministro de Trabajo, el doctor Cuartango, empezamos a trabajar en forma bipartita, y obviamente él obviamente tuvo la definición política de construir colectivamente y en un ámbito bipartito la ley que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires. Así que para mí es un placer también de tenerte acá, y que, bueno, que nos cuentes, si podés, en 20 minutos, así damos paso a las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un honor y una satisfacción participar en este evento. Es una tremenda responsabilidad hacerlo hablar después de Carlos Tomada y de Carlos Rodríguez, y procuraré estar a la altura de las circunstancias. Y de lo contrario, a Lilian, a quien le agradezco la invitación, la haré cargo también de mi falencia. Primero quiero hacer una referencia a una cuestión que es la participación en las utilidades, y en función de eso también se puede dar el tema de la productividad. Es decir, no puede haber un debate de productividad sin haber un debate de la participación en las utilidades. Ya desde el artículo 14 bis de la Constitución del 57 se habla de la participación en las utilidades. Incluso a título anecdótico destaco que la Convención del 57, que fue espuria porque no estaba proscripto el peronismo, fue convocada al solo efecto de derogar la Constitución del 49 y volver a la Constitución liberal del 53 y del 60. Y que hubo una difícil situación de quórum porque se había retirado la Unión Cívica Radical Intransigente, y el quórum estaba muy justo para tomar otro tipo de decisiones. Y hubo el presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical, Crisólogo Larralde, que sin ser convencional constituyente, se constituyó en Santa Fe, a unas voluntades consiguió el quórum y sacó el artículo 14 bis que impidió el retroceso a las constituciones neoliberales,
y mantuvo el tema del constitucionalismo social en nuestra Constitución. Si bien es objetable esa convención constituyente, está saneada por la convención del 94, que fue legítimamente convocada y que ratificó el referido artículo. En ese artículo está el derecho a la participación en las utilidades y también, por qué no decirlo, el derecho de huelga que en la convención de 49 había sido omitido. Sin embargo, todavía no tenemos el ejercicio práctico de la participación en las utilidades. Hubo alguna falencia de la propiedad participada que puso en función de las privatizaciones Domingo Felipe Cavallo, y en consecuencia de eso hubo integración en el directorio, pero no hubo participación en las utilidades. La bancaria consiguió por vía de convenio colectivo algún reconocimiento de la participación en las utilidades. Productividad y participación en las utilidades por parte de los trabajadores tienen que ser dos términos que caminen paralelos, porque de esa manera el trabajador va a ser beneficiario de la mayor productividad que se le exija y que consigue. De lo contrario, es enriquecerse los empleadores a costa de los trabajadores. Y es esta la reflexión que quiero hacer, que la podría haber hecho al final, pero la quise hacer al principio para marcar, digamos, un poco la cancha en el sentido de que es el tema de la convocatoria, que es la participación de los trabajadores como políticas públicas. En lo que hace a la cuestión de la participación de los trabajadores vía negociación colectiva, quiero destacar que Carlos Tomada, que es el ministro de Trabajo que duró más en la historia y que posiblemente sea a futuro superado su récord, porque es muy difícil permanecer en un cargo de tanta complejidad y tanta exposición durante tanto tiempo, tuvo la satisfacción de haber convocado durante toda su gestión al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, y también de haber convocado negociaciones colectivas que con sus más y con sus menos, con sus conflictos y con sus soluciones, son la esencia de la participación de los trabajadores en el mundo del trabajo y de la dirigencia sindical. Por algo, el tripartismo de que pregona la OIT tiene que ver con eso. Luego voy a hacer una referencia a lo que yo considero que deben ser las prioridades en materia de salud y seguridad del trabajo. Yo considero que en la salud y la seguridad del trabajo está en juego la integridad física y la vida de los trabajadores. Entonces, como dijo Carlos Tomada, tiene que estar por encima de todo valor, es decir, por encima de la ganancia y por encima de la utilidad. No puede haber riesgos, o no puede haber riesgos voluntarios o que se haga la vista gorda ante riesgos que se pueden evitar con el objeto de obtener ganancias. De esta manera, inclusive, se da respuesta a una preocupación que había que los creadores y el expresidente Macri con relación a la litigiosidad. Si la litigiosidad en materia de accidentes de trabajo es alta, es porque hay muchos accidentes de trabajo, y el camino para evitar la litigiosidad es evitar los accidentes de trabajo. Yo pongo en este orden de prioridades las actitudes a asumir. Primero, la prevención. La prevención que evita que el accidente ocurra. Si no hay accidentes, no hay juicio. Y en esos instrumentos de la prevención tenemos, por un lado, la actividad inspectiva, que tiene que ser intensa, de la nación y la provincia en forma concurrente, y los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo. Por otro lado, si la prevención fracasa y no obstante de haber tomado todos los recaudos ocurre un accidente, tiene que estar
no en telejuicio, sino en juego la atención médica y los tratamientos recuperatorios para evitar que al trabajador le quede alguna secuela incapacitada. Y en esto hago hincapié en que no debe ponerse a cargo de las ART la atención médica, porque la comercializan, la mercantilizan y la cotizan en función de su costo y no de sus resultados. Una alternativa que yo creo que es la adecuada, a pesar de que, por ejemplo, no la pude plasmar en la provincia de Buenos Aires, y que, no obstante, la decisión política del gobernador por hacerlo, es que la obra social del trabajador se haga cargo de la atención médica en materia de accidentes de trabajo también. Y que luego, obviamente, la ART resarza o abogue, pague en base a parámetros objetivos el costo de esa atención o de esa recuperación. Es decir, no se puede dejar que con un fin comercialista se ponga en juego y se atienda a los trabajadores. Yo, en la vida profesional, he tenido trabajadores que han venido a consultarme, a los cuales he mandado a sacar una placa y estaban fracturados desde hacía 15 días y la RT no les había, los servicios médicos de la RT no le habían encomendado una placa radiográfica. Incluso hice un juicio y lo gané, por supuesto, por mala praxis y por daños y perjuicios. El tema de las obras sociales, estoy seguro de que es polémico, que va a generar resistencias tanto de un lado como del otro, pero creo que es el mejor camino y además un poco nos encontramos con la contradicción de que si un trabajador se fractura jugando al fútbol un domingo, es atendido por la obra social de su gremio, en el caso de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores públicos por IOMA, y si se fractura trabajando, es atendido por un Juan de los Palotes al que le pone la RT y que no lo hace en función de costos y no en función de calidad del servicio. Y después, por último, si a pesar de la prevención ocurre el accidente y si a pesar de la atención médica adecuada y profunda queda incapacidad, entonces recién entrar a evaluar el tema de la indemnización por dicha incapacidad. Es decir, yo creo que hay que invertir los términos del paradigma que, por ejemplo, muchos de mis colegas tienen en función de que hay una malformación, de que se enfoca el juicio o se enfoca el litigio. Y hay que poner el énfasis en la prevención, luego en la atención médica y en última instancia en la indemnización, el resarcimiento o el juicio. Porque la incapacidad es un hecho no querido y que debe ser por todos los medios tratado de evitar. Esta reflexión paso a contar, a reseñar cómo surgieron las comisiones mixtas en la provincia de Buenos Aires. Carlos Rodríguez, con una relación parlamentaria distinta tal vez, mandó a la ley a la legislatura de Santa Fecina y fue aprobada. Nosotros teníamos una relación adversa de fuerzas en la legislatura bonaerense. Y entonces yo transité un camino distinto. Ni mejor ni peor, distinto y posible y más trabajoso. Generamos una comisión mixta de salud y seguridad del trabajo para el sector público por una resolución interministerial entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Trabajo, que específicamente nucleaba al sector público y estaba, digamos así, no pasó por la legislatura y se tornó operativa. E incluso tuve una seria tensiones porque la dirigencia sindical quería, abierta la puerta, quería ir por todo.
incluso Lilian Capone lo puede mencionar, y yo les recomendaba prudencia, porque no era cuestión de sacar lo que se quisiera, sino lo que se pudiera. Afortunadamente encontré la comprensión de todos los interlocutores en el ambiente sindical, en el mundo sindical, y alguna resistencia entre mis colegas del gabinete, porque la mezquindad o la mezquindad o la individualidad de querer hacer lo que uno quiere y no lo que se debe generar por consenso, existe también en el sector público. No obstante ello, fuimos venciendo la resistencia, fuimos avanzando de a poco y finalmente logramos sacar una ley por consenso que estaba exclusivamente referida al sector público, porque era el que no ofrecía mucha resistencia y porque existía la decisión política de sacarlo. Y después fuimos por otra ley para el sector privado, que también fue por consenso con la dirigencia sindical y que ingresada en la legislatura fue aprobada por una de las cámaras de senadores, donde teníamos una relación de fuerza mejor. Y cuando pasó a diputados, entre gallos y medianoches, la sacamos en un momento de distracción de los empresarios. Porque incluso hubo un fuerte lobby para que Scioli la vetara, y después hubo reclamos para que no fuera reglamentada, y también para que fuera reglamentada en forma que neutralizara los efectos. Cosa que no ocurrió, porque tengo que reconocer que Daniel Scioli asumió un compromiso y lo cumplió a rajatabla conmigo durante los 8 años mi trabajo, mi gestión como ministro en el gobierno que él encabezaba. Lo cierto del caso es que incluso sin estar reglamentada la ley, hay un SADOP, que es el sindicato de educadores privados, y la buena voluntad de Monseñor Malfa, obispo de Chascomús, que era el representante del clero de las escuelas católicas en la provincia de Buenos Aires, hicieron que los comités mixtos en materia privada entraran a funcionar en esa área educativa, aún sin estar reglamentados. Fue una experiencia interesante que merece ser recordada y mencionados sus protagonistas, porque lo hicieron en forma desinteresada y por convicción. Y luego fueron agregándose los otros credos religiosos que tenían algunas escuelas, y después el sector privado, que fue arrastrado porque la mayoría de las escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires son de la Iglesia Católica. Yo pienso que no hay otra forma de participación que la negociación colectiva, que las comisiones mixtas y que la participación en las utilidades. Y esto tiene que ser, y estimo yo, reivindicado, porque el mundo del trabajo argentino afronta un doble desafío. La crisis económica, social, sociolaboral, mejor dicho, que heredada del gobierno anterior, y la inédita situación de la pandemia del coronavirus, son dos elementos condicionantes en el mundo del trabajo. Incluso quiero destacar que
el gobierno anterior le quitó rango ministerial a Trabajo y le quitó rango ministerial a Salud, dos ministerios emblemáticos del peronismo. Perón los puso como secretarías de Trabajo y Previsión y de Salud, porque en la Constitución del 53 y del 60 se enumeraban taxativamente los ministerios, entonces no se podía crear nuevos ministerios por ley, pero lo hizo depender de la presidencia de la Nación, con lo cual, más allá de la denominación, tenían un rango casi ministerial. En tanto que Macri no solo que los redujo al rango de secretaría, sino que los hizo depender de otros ministerios. En el caso de Salud, que nada más ni nada menos que Ramón Carrillo fue su primer ministro, lo hizo pasar de una política de prevención a un sector asistencialista, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Y en el caso del trabajo, que también Perón fue su primer secretario de Trabajo y Previsión, lo desguazó porque pasó la Secretaría de Seguridad Social al área de Desarrollo Social, con lo cual también le quitaba una jerarquía y le daba jerarquía asistencialista, cuando en realidad la seguridad social es una forma de distribución de riqueza y de distribución de posibilidades y de cobertura de eventos. Y por otro lado, el resto del Ministerio de Trabajo, reducido el rango de secretaría, fue a depender del Ministerio de Producción. Uno de los primeros actos de gobierno de Alberto Fernández fue restaurar el rango ministerial en ambas áreas de gobierno, es decir, en salud y en trabajo. Ahora imagínense ustedes cuál sería la situación de la pandemia y el tratamiento que se le hubiera dado si hubiera ganado las elecciones Cambiemos, con un Estado ausente, con un ministerio degradado al rango de secretaría, tanto en salud como en trabajo, cuando en realidad son los protagonistas del tratamiento de la pandemia, salud por la prevención y trabajo por la preservación de los puestos de trabajo. Sin ninguna duda que hubieran optado por una visión economicista que han adoptado, por ejemplo, Estados Unidos o el Brasil de Bolsonaro, y con muchos más muertos hubiera habido, sin embargo, una pérdida también de la actividad económica igual, porque la visión economicista y la postura economicista no evitó la muerte, sino consiguió resultados positivos en esas jurisdicciones. En cambio, la Argentina tiene el orgullo, el triste orgullo de tener menos muertos, menos fallecidos por cantidad de habitantes entre los 15 primeros países del mundo. De esta manera, y no tiene pérdida de su situación económica mucho mayor que la que tienen otros países que adoptaron el otro sendero. Por lo cual, el acierto de Alberto Fernández de haber tomado una visión humanista no deja lugar a duda alguna, y quienes se resisten en realidad a la cuarentena y otras cuestiones se resisten por perjuicio, por cuestiones economicistas, pero no por una cuestión de tipo racional. De manera que yo lo que creo es que vamos hacia un cambio de paradigma, donde incluso estuve viendo que se ofrecen, por ejemplo, los 1.000 millonarios del primer mundo a pagar impuestos sobre sus fortunas para paliar las consecuencias negativas del coronavirus. Esto lo estuve mirando
por televisión hace un ratito. Y ¿cuál diferencia hay con los empresarios argentinos que se resisten a todo tipo de concesiones y que inclusive se oponen o piden reformar la ley de teletrabajo que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que está para su espera de tratamiento en la Cámara de Senadores? Y ni que hablar del trabajo en las plataformas, que es un trabajo que yo no tengo ninguna duda de calificar en relación de dependencia, pero que debe ser legislado expresamente en ese sentido, y que ni les cuento la pataleada y los lobbies que van a generar los sectores del capital concentrado. Bueno, creo que he sido suficientemente claro y quedo también a la resulta de las preguntas o los comentarios que se hagan. Muchas gracias. Bueno, gracias, compañero Cuartango. La historia, a medida que la ibas contando, era así. Éramos unos cuantos compañeros de los sindicatos díscolos que peleábamos mucho por esta ley, y es cierto que siempre vos bajabas y decías, bueno, esperemos un poco, no es momento, y bueno, así tenemos esta ley en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad que tenemos un montón de preguntas, y esto está bueno porque estos espacios no son para dar respuestas, sino al contrario, para preguntarnos cada día más cosas. Y la primera pregunta va a Carlos Rodríguez. Nosotros tenemos una falencia estructural muy importante, digamos, en el diagnóstico de enfermedades profesionales y específicamente en este sistema de riesgo de trabajo que sigue privatizado. Ojalá que en este gobierno podamos dar un cambio de paradigma, como dijo el doctor Cuartango. Entonces me gustaría, Carlos, brevemente, así podemos compartir varias preguntas, que nos digas algo sobre las enfermedades profesionales, por favor. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, en realidad esta es la parte desconocida, ¿verdad? Es decir, las estadísticas son inexistentes al respecto. Y el problema más serio es que de 2.700.000 trabajadores, 2.700.000 que mueren cada año, víctimas de accidentes y enfermedades del trabajo, solamente mueren por accidentes 350.000. O sea que la enorme mayoría muere por enfermedades profesionales. Y la primera dentro de esta secuencia es el cáncer. Ahora dime cuántos cánceres profesionales se han diagnosticado. ¿Qué es lo que pasa? Ese hombre está jubilado en líneas generales ya se ha retirado de la empresa, ¿no? Pero lo que ha sido el deber sigue existiendo. Entonces, creo que este es un tema al cual hay que darle una importancia especial, ¿sí? Hay que exigir que se hagan los exámenes periódicos que deben hacerse como deben hacerse, y debe seguirse a los trabajadores expuestos a riesgos conocidos. Esto es una necesidad. De paso quería comentarles también, porque me olvidé, es que hay un excelente proyecto de comités en este momento en el Parlamento Nacional, que es del diputado Esteves. O sea, recuerdan el apellido por Esteves Boero, seguramente. O sea, esto es todo, Liliana, muchas gracias. Bueno, gracias. Hay una pregunta para el doctor Tomada, y que es, ¿qué sabemos sobre la ley, la nueva ley que el gobierno anterior sobre salud y seguridad, lo digo entre comillas, por suerte no salió, se comprometió a presentar en el Parlamento? Si sabemos algo, en qué situación está. El audio, Carlos. ¿Está? Sí. No, la verdad que no sé cuál es el estado actual. Seguramente terminará por perder, si ya no lo perdió, terminará por perder estado parlamentario este año. Lo que sí creo,
ampliando lo que decía Carlos, que hay proyectos más que interesantes en materia de comité mixtos que están ya presentados o por presentarse, mejor dicho, en este Congreso, y donde se regula, digamos, los mismos comités mixtos que están ahora solamente en las provincias que comentábamos antes, con carácter nacional. Así que esperemos que eso sea un nuevo avance. Yo de paso, digo, ya que salió ese tema, quiero señalar que más allá de las muchas cosas que se hicieron en materia de salud y seguridad y de los avances que casualmente en el periodo que estuvo Carlos Rodríguez, antes de ir acompañándome en la gestión, antes de ir como ministro de Trabajo en la provincia, corresponda que haga cierto mea culpa, ¿no? En el sentido de como decía él respecto en general, yo lo quiero decir, yo tuve responsabilidades como ministro de Trabajo y debería haber impulsado más la sanción de una ley en materia de comités mixtos. Al punto tal que nosotros firmamos en el año 2011 la Estrategia Argentina de Salud y Seguridad, un documento bastante interesante con tareas concretas donde preveíamos la creación del fomento de la incorporación de comités mixtos. Lo destaco porque esa estrategia, más allá de que la hicimos, fue firmada por toda la representación empresaria, incluso sindical. Esa estrategia fue firmada tengo acá el documento, por eso me gustó mencionarlo, está firmada por Hugo Yasky y por Hugo Moyano, en representación de la CGT y de la CTA, y por los representantes de la UIA, de la CAME y de la Cámara de Comercio. Ahí hay la posibilidad, ahí estaba la posibilidad de haber avanzado más. Realmente no lo hicimos, ratificamos sí los convenios del 155 y el 187 de la OIT, pero deberíamos, cuando yo preguntaba, bueno, pero ¿y qué pasó? Bueno, una de las cosas que pasó, que a lo mejor no hubo desde los ámbitos de gobierno la suficiente fuerza o convicción o continuidad. Muchas veces, y yo ni siquiera tengo el argumento de la continuidad para alegar, para zafar. Así que quiero dejar eso porque creo que debo hacerlo, digamos. Bueno, evidentemente, a ver, por todos los recorridos que están nombrando ustedes, hay un reconocimiento de algo que no se pudo hacer, no es que no se quiso, un reconocimiento que a veces políticamente no es el momento, pero sí hay un común denominador, que tanto los trabajadores organizados, tanto en la CGT como en la CTA y en la Corriente Federal, sí queremos una ley de comité mixto, una ley de participación de los trabajadores. Y dicho sea de paso, así como el doctor Carlos Rodríguez hablaba sobre el proyecto de ley de Esteves Boero, también hay un proyecto de ley de la Corriente Federal y también hay otro de la CTA. Entonces, me parece que si el objetivo es común y estamos todos de acuerdo, y realmente pudiéramos dar un salto cuantitativo y cualitativo en estas cuestiones, que es el único país en América Latina que no tiene ley, estaría bueno que pudiéramos hacer una audiencia pública con los y las trabajadoras para poder unificar ese proyecto de ley de todos los proyectos y realmente presentarlo en el Congreso con la fuerza suficiente para que siga adelante. Hay una pregunta que se la voy a hacer al doctor Cuartango, de parte de la compañera Silvia Cárcamo, que es secretaria general de ADUNLA, que pertenece a FEDUM. Dice Silvia, sería interesante saber si hay información de cómo están funcionando los comités mixtos en la Argentina en la actualidad. Así que brevemente, Oscar Cuartango, si nos pudieras informar algo.
Bueno, en la provincia de Buenos Aires están retomándose en el sector público y en el sector privado. Vos sabés muy bien que durante el gobierno anterior fueron prácticamente desactivados, o por lo menos existió la intención esa. Después, en el resto del país, yo le paso la posta a Carlos Rodríguez en Santa Fe, y en el resto del país no existen, no existen por ley, existen Claro, por convenio convención colectivo. colectiva. Los Claro, de los claro. convenios colectivos entiendo que están funcionando bien, y los que no tienen convenio colectivo no tienen nada, no funciona nada. Inclusive yo comparto con Carlos Tomada y con vos la necesidad y con Rodríguez también la necesidad de una ley de Comité Mixto Nacional, y también creo que es viable la iniciativa tuya, en el sentido de hacer una audiencia para tomar ese tema con los legisladores. Inclusive da la casualidad de que por primera vez en la historia presiden las comisiones de legislación del trabajo del Congreso Nacional y de la legislatura de la provincia de Buenos Aires 4 dirigentes sindicales. Incluso yo creo que en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se mostró suficiente muñeca como para sintetizar en un proyecto consensuado 14 proyectos de la ley de teletrabajo, de manera que existiría también la posibilidad de consensuar un proyecto que contenga a todos los sectores. Lo que pasa es que siempre hay que tener presente es que no se tiene que sacar la ley que se quiere, sino la ley que se puede. Porque de lo contrario, cuando somos fundamentalistas, nos encontramos con que hay lucha, hay despelotes, pero no hay logro. Ya vamos a empezar de nuevo, Cuartango. Vamos a empezar a pelearnos. No, la idea, a ver, a veces se puede lo que se quiere. También es cierto, sí, bueno, no, pero queriendo. Y eso, ves que ya empezamos a pelear. Y eso en el movimiento obrero, ninguna lucha fue lineal. Las luchas siempre fueron codo a codo. Bueno, ahora tenemos el coronavirus codo a codo, pero siempre fue en la calle. Hoy no estamos en la calle, pero la resistencia que hemos tenido como movimiento obrero estos 4 años, y que hoy sigamos discutiendo las mismas cosas, quiere decir que esto no es una foto, sino es una película, y que vamos caminando. Por eso abogamos desde el espacio intersindical nuevamente a la audiencia pública, convocando a todos los gremios, con toda la historia y el todo recorrido. Y este recorrido tiene que ver también, acá hay una compañera de universitarios de ADUNLA que dice que no te peguemos, Carlitos Tomada, porque no sacaste la ley, porque vos diste, y eso es cierto, si hay algo que en tu gestión estuvo muy clara, fue el tema de la capacitación, no solamente en los ámbitos tripartitos para discutir, sino la ayuda económica, y que eso fue muy importante para muchos gremios, y nosotros desde CETERA también damos fe. Bueno, a mí me gustaría que Beto Pianelli hicieras algún comentario, y que también la compañera de SADOP hiciera otro comentario, para ir cerrando esta mesa de tanta historia, de tanto compromiso y de tanto futuro, ¿no? Bueno, primero, buenos días a todos los que no nos saludamos antes, y bueno, a todos los que nos están viendo. Realmente es un lujo tenerlos a este panel con estos compañeros que
bueno, que lo hemos vivido durante los años que ellos estuvieron en la gestión, y que no solamente valoramos su acción en el momento que estuvieron al frente de los ministerios de trabajo, sino que al pasar el tiempo quizás podamos y se revalorice mucho más fuertemente las acciones que ellos han tomado en el momento que estuvieron en la administración pública. Para nosotros en este momento y con esta pandemia, decimos que es el momento, quizás nunca esté tan, pero tan evidenciado la necesidad de los comités de higiene y seguridad. Y en estas últimas 2 o 3 semanas lo hemos visto con creces. Hemos visto varios lugares o unidades de trabajo, fábricas, que han tenido que cerrar por los contagios masivos que hubo de coronavirus. Hubo cantidades, todos los días, si uno revisa, sabemos que esto no aparece en la tapa de los diarios, porque la tapa de los diarios se dedican a cosas quizás las menos importantes, ¿no? Desgraciadamente por la prensa que tenemos. Pero si uno revisa y busca la información, estamos viendo y presenciando cómo la actitud y la voracidad empresarial, en el momento que uno tiene que volver al trabajo, no miden las consecuencias de esta pandemia y terminamos generando contagios masivos. Y en ese sentido, los comités de higiene y seguridad, que han dado sobradas muestras de la necesidad de su implementación y de la participación de los trabajadores para mejorar la seguridad y la prevención en el trabajo, hoy se hacen casi, diríamos, absolutamente necesarios. Evidentemente nosotros esto lo venimos diciendo desde hace muchos años, pero hoy se los hemos hecho saber al presidente de la República, se lo hemos hecho saber también al jefe de gabinete, se lo hemos hecho saber al actual ministro de Trabajo, y como bien decía Cuartango, las relaciones de fuerzas hay que generarlas, y en un momento donde todos estamos encerrados sabemos que tenemos un problema grave para poder generar esa relación de fuerza, pero es muy importante desde ese lugar la campaña y la explicación que todos nosotros podamos dar y ejemplificar de la necesidad de la Constitución y darle herramienta a los trabajadores para poder ser parte de la prevención. Y en ese sentido, para nosotros lo que ustedes hicieron, lo que ustedes hacen, es muy importante. Desde ya lo sumamos a la campaña que desde el espacio estamos haciendo para que de una vez por todas la Argentina se ponga acorde a América Latina y podamos constituir los comités de higiene y seguridad en todas las unidades laborales para que precisamente tengamos de una vez por todas una lógica de prevención y no una lógica de reparación. Esto es lo que más nos importa, porque a los trabajadores nos importa la vida, nos importa volver a casa y poder disfrutar del tiempo libre y de la familia. Y para eso es necesario que cuando vayamos a trabajar no dejemos parte de nuestra vida. Bueno, les quiero agradecer a los tres, obviamente Lili siempre extraordinaria en la presentación, y bueno, seguramente Marina, después que termine de hablar, va a dar un cierre a esta charla. Un abrazo para todos y esperemos pronto podernos ese abrazo hacerlo efectivo. Gracias, Beto. Bueno, hay mucho compromiso, así que como decimos en el espacio, siempre hay tarea y siempre para adelante, siempre en colectivo. Así que le pedimos a la compañera Marina, quiero leer algo de la compañera de SUTEBA que plantea la deuda de una ley de prevención. Y eso tenemos que cambiar el paradigma de la ley de riesgos del trabajo a una ley de prevención de riesgos del trabajo. Entonces, también va a ser un compromiso. Vamos por parte, avancemos en este contexto en una ley de comité mixto, unifiquemos los proyectos de todos los diputados sindicales, de todos los diputados de partidos políticos,
armemos una buena audiencia pública y que las organizaciones sindicales estamos a la altura del debate. Así que le pedimos a nuestra querida compañera la vasca, Marina Jauregui Berri de SADOC, que nos dé una palabra si después hacemos un cierre colectivo. Bueno, gracias Lili, gracias a todos los compañeros y las compañeras que están ahí haciendo el aguante en este encuentro. Gracias, ha sido un lujo realmente escuchar a los compañeros, que más allá de las responsabilidades de las funciones y el tema de, digamos, de la calificación profesional, creo que son militantes justamente, que han sostenido con el cuerpo lo que piensan y lo que dicen en las distintas instancias, así que bueno, un agradecimiento para eso, y bueno, y desde el espacio intersindical, la verdad que como mucho orgullo de estar levantando estas banderas, son banderas que, como bien dice Beto, en el peor momento del macrismo nosotros las sostuvimos, tuvimos un congreso por allá, iniciado el macrismo, donde precisamente una de las cosas que salió con mucha fuerza fue esta necesidad de la participación organizada, y bueno, lo sostuvimos en la calle peleando contra la adhesión de la provincia de Buenos Aires al tema de la ley de riesgos del macrismo, todas instancias que han ido consolidando esta cuestión en la que nosotros creemos verdaderamente que no hay salida posible de la pandemia sin participación organizada de los trabajadores y las trabajadoras en los lugares de trabajo. Y bueno, uno está viendo, nosotros estamos viendo, en mi caso soy paritaria, en la Paritaria Nacional Docente, y uno está viendo la salida de los protocolos en las distintas áreas. Como dijo Lili, nosotros estamos también desde el espacio intersindical construyendo conocimiento, digamos, experiencia de lo que está pasando en los lugares de trabajo, y uno ve que el foco no está puesto en la participación de los trabajadores y de las trabajadoras. Así que este es el desafío. Todos nos preguntamos, digo, inauguró Carlos Tomada y cada uno de los opositores nos fuimos preguntando acerca de, como en el Antón Pirulero, cuál es el lugar que nos toca a cada uno de nosotros y de nosotras en este juego, y que es común a todos y a todas, y en realidad, bueno, acá también la reflexión hacia adentro, hacia el interior del movimiento obrero, hacia el interior de las organizaciones sindicales. Nosotros no venimos de la nada, esto no lo estamos planteando solo de la experiencia cercana, recogemos las banderas de los compañeros de Huerta Grande, las experiencias militantes de los 70 en los lugares de trabajo, el trabajo hacia adentro de las comisiones, en cada uno de los lugares de trabajo, de lo que ha significado la dictadura y el neoliberalismo como tiempos de fuerte disciplinamiento social, y la necesidad, digamos, de dar continuidad a esta cuestión, porque de verdad, creemos en el poder extraordinario político de la deliberación de los trabajadores. Así que, en ese sentido, bueno, seguimos militando la audiencia pública, los proyectos de ley, celebrar, digamos, que hoy, como recién se dijo, hay una compañera nuestra, una compañera del movimiento obrero presidiendo la Comisión de Trabajo en Diputados, entonces sabiendo cuál es la recepción que tenemos en esto, y el desafío de ir por los comités, pero también ir por una nueva ley de condiciones y medio ambiente de trabajo que reemplace la visión vieja, digamos, y acotada de la seguridad de higiene. Así que bueno, desde este lugar, el compromiso militante de este espacio, para que aprovechar, como dijo Beto, la oportunidad de la pandemia, que está arriba de la mesa el tema, y que no lo vamos a bajar ni nos vamos a bajar. Así que bueno, un abrazo muy, muy grande para todos y todas. Bueno, queremos comentarles que fue transmitido en vivo, por la Federación de Químicos, por ADUMLA, por APA Aeronáuticos, por la CTA de Provincia de Buenos Aires, por ATE Capital, el Sindicato de Curtidores, por la Federación Gráfica, Citraju República Argentina, por APDF,
por Enfoque Sindical, por la prensa del subte, Frente Telefónico, CTA Ciudad, y la verdad que queremos agradecerle también a muchos compañeros de varios sindicatos que se han unido, y los voy a resumir así: recién se unió el compañero Amichetti y Walter Correa, y Kiki Trigo, Kiki está hace tiempo. Así que vamos a abrir los brazos, como hacemos en el espacio intersindical, vamos a nombrar a todas las centrales, a la CGT, a la Corriente Federal y a la CTA de los Trabajadores. Todos estamos acá, esto es colectivo. Siempre decimos que el coronavirus no es que puso en crisis, sino que el sistema entró en crisis y dio cuenta a un sistema que está obsoleto, un sistema que está incompleto, que es injusto y realmente pone blanco sobre negro qué necesidades tenemos, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo social, lo sanitario y lo educativo, y obviamente lo económico. Con lo cual, para el coronavirus, no solamente es lavarse las manos, tener un distanciamiento, el famoso tapaboca y abrir las ventanas, sino que también el coronavirus es todos juntos, organizados, articulados y con un conocimiento colectivo. Así que un abrazo virtual a nuestros 3 queridos compañeros que han sido invitados hoy, que va a ser la primera vez, los vamos a seguir invitando, Oscar Cuartango, Carlos Rodríguez y Carlos Tomada. Les mandamos desde el Movimiento Obrero un abrazo virtual, gracias, contamos con ustedes, y les agradecemos a los 500 compañeros que nos han visto en vivo. Quiere decir que este tema está vigente y vamos por ello. Chao, gracias.